Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana preciosa del día 11 de abril del presente año, día sábado. Quiero mandar primeramente, antes de poner la palabra del Señor, saludos a la iglesia de Jehová Sama. Por cierto, el motivo del enlace de esta mañana, que es lo que estamos haciendo comúnmente para poder estar conectados con la iglesia, lo estoy haciendo afuera de tiempo del culto. El culto lo tenemos en esta noche, pero lo que pasa es que la vez pasada que estuvimos enlazados al mismo tiempo hubo problemas técnicos, sonido y no se escuchaba. Entonces voy a mandar este enlace por link, por YouTube, para que puedan escucharlo en el momento que empecemos la predicación, ¿no? Ya aprovechando eso, sobre mi iglesia, Dios le bendiga. También saludo con la bendición de Dios a los diferentes grupos a los cuales le comparto, con los que compartimos siempre palabras, nos estamos ministrando, adoctrinando, alimentando, nutriendo, compartiendo palabra de Dios con hermanos amados y conocidos, grupo de Jehová Llama, grupo Cristo Viene, grupo Noche de Gloria, grupo hermanos amigos, preguntas y respuestas, preguntas directas, perdón, grupo del B21 Macará, compañeros del cuartel. Quiero añadir a este saludo al pastor Patricio Solano de Ambato, de Libertad el pastor Perero, a la familia Villón también, donde fueron pastores en el tiempo que estuvimos viviendo en Libertad, a la pastora Muy Melba Fernández, pastor Urgile de Guasmo, pastor Nicolás de Santa Rosa de Salinas, y también un saludo y mi sentido, estoy con el de ellos por la partida del pastor Santander, Sauce Guillermo Palacio, al pastor Eli Peralta y su iglesia en su hogar, pastor Virgilio de los Guasmos, pastor Zambrano de Recinto Barraganete, al mismo tiempo el hermano Juan Zambrano, nuestro pastor nuestro que fue hace muchos años. También extiendo el sentimiento de estar con él en su dolor, en su pérdida, pero también en su gozo, en su alegría por la partida del papá de él. ¿No? Sabemos que está en la presencia de Dios. Lamentablemente por situaciones de enlace y mi condición de salud no puede conectarme con él anteriormente, pero le extiendo el saludo. Pastor Héctor Vera de Durán, los hermanos de las células del Verbo de Riobamba, de las células de Cuadrangular de Machala, los hermanos del CEBA, del Seminario de Asamblea de Dios de Miraflores, el grupo de Rochelli, pastor Virgilio de la Iglesia de la Amistad, de donde funciona el colegio de mis hijos. Saludo también a algunos hermanos de ahí, de los cuales somos amigos, entre eso la familia Tapia, el hermano Alexis y la esposa Jacqueline, Alexis Tapia y su esposa. Muchas bendiciones. Y pastor Enrique Mena, sobre todo mi pastora Ramona Mena, sé que están en una situación de salud un poco delicada, no es esta condición que está por el cual el mundo está pasando, a Dios gracias. Igual Dios los levanta donde sea que tiene que levantarlo. Muchos abrazos, muchos besos, principal saludos a ellos, por ser la casa de nací, por reconciliar mi casa de nacimiento en el Señor, iglesia y casa de la cual nunca olvidaré. Pastor Barro, pastor Tumbaco, pastores que en sus diferentes tiempos me estuvieron ministrando, porque por cuestiones de labores yo estuve trabajando un buen tiempo en la sociedad pedagógica, no era la sociedad pedagógica como tal, sino en el área de la sociedad pedagógica para diferentes editoriales, y donde tenía que vivir o hospedarme, que a veces semanas, meses, buscaba una iglesia para congregarme. Familia Villalba Marto, muy amados, madrecita linda, Dios me la bendiga, a sus chicos que son mis hermanos, y el hermano Villalba, mi hermano amado en el Señor, amén. Segundo, doy este saludo, aparte de conectarme con ellos en amor y manifestar mi amor hacia ellos, y querer compartir la palabra, es para animarles y motivarles a todos ellos y a los que puedan escuchar, que pongamos a funcionar nuestros talentos, nuestros dones, nuestros ministerios, hermanos. Esto que yo hago no es por ser un influencer, quiero que la palabra influya en cada cual que necesita. La palabra es la única que nos santifica, que nos doctrina, en la cual encontramos palabras de vida eterna. Nos dice que Dios Jesucristo es la gran verdad. En estos momentos que no tenemos un enlace personal en los diferentes recintos eclesiásticos, y que hace mucha falta de que la palabra sea pregonada y sea predicada, dijo Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque estos días son malos, insta a tiempo y fuera de tiempo. Inclusive para evitar que los falsos maestros que se acumularán enseñando falsa doctrina a la gente que tenga necesidad de oír, y que les harán conforme a su concupiscencia. Para eso está la iglesia, que es columna de hablarte la verdad, para que compartamos la palabra como es de vida. Decía en el enlace anterior
justamente un versículo del capítulo 21 de Lucas que dice que esto será ocasión para dar testimonio adecuadamente, hermanos. Amén. Testifiquemos de Cristo, que es el único que salva, que es el único que sana, el único que levanta, es el único que viene y viene ya y pronto por su iglesia, hermanos. Amén. Habiendo dicho todo esto, habiéndolo saludado, empecemos con el mensaje. Por cierto, el mensaje se va a llamar, es sobre las 7 palabras, pero no le quiero llamar las 7 palabras porque va a encontrar muchas predicaciones muy buenas, por cierto, todas sobre este tópico. Lo voy a llamar 7 lecciones de Cristo desde el Calvario. Las 7 lecciones de Cristo del Calvario. Empecemos. Bueno, vamos al mensaje entonces. 7 lecciones de Cristo desde el Calvario. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Antes de entrar al principio del perdón universal y eterno de Cristo, cuando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, vamos al motivo del por qué pidió perdón Jesucristo por los que lo estaban crucificando. Dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No se sabe qué hacer cuando no se sabe qué es lo que se necesita. Los judíos no sabían lo que necesitaban, lo que realmente necesitaban. Eran ciegos justamente a la necesidad imperante de ese entonces y que es la misma necesidad actual. Ellos pensaban que necesitaban de un libertador político. Recordemos que en ese tiempo los judíos estaban divididos en muchas facciones, judeos, fariseos, celotes, hay otro grupo, no me recuerdo otra facción, y el pueblo, el común. Es más, estaban tergiversados en su organización, porque los sacerdotes no debía de descansar la responsabilidad política, sin embargo ellos eran los que gobernaban. Ellos fueron los que incitaron a la gente, al pueblo, a que entreguen a Jesucristo, para que lo crucifiquen. Ellos fueron los que hicieron toda esa maroma, toda esa transfugada de pasos judiciales para condenar al Salvador. Segundo, ellos buscaban un libertador nacionalista. Recordemos que el contexto histórico de ese entonces es que en la tierra de Asia Menor, Europa, la parte norte de África, hasta la parte insular de Europa y la parte norte, estaba subyugada o sometida por los romanos. Era el imperio de aquel entonces. Es el imperio más grande que ha habido y que tendrá su resurgimiento según las profecías bíblicas y apocalípticas en un futuro no muy lejano. Pero bueno, regresemos a ese entonces. Ellos necesitaban sacarse el yugo de los españoles, ¿ves? El yugo de los romanos. Y desconocían en Jesucristo la figura de aquel personaje que ellos necesitaban, un caudillo, un líder. Ahora, por desconocimiento de la palabra, por indisposición espiritual del pueblo israelita, porque por mucho que profesaban a Dios, estaban indispuestos espiritualmente, estaban ciegos, no le vieron, no le reconocieron, no comprendieron que Cristo representaba dos facetas importantes para la liberación completa de este pueblo, para la liberación, para la redención, para la bendición completa que abarcaba a este pueblo. Cristo tenía dos representaciones, o se reflejaba, según los escritos bíblicos, los proféticos, en dos figuras. Uno es el león de la tribu de Judá, que rugirá con autoridad, con poder, dice la Escritura, que cuando termine o culmine justamente los 7 años de la gran tribulación, vendrá y con la espada de su boca destruirá, matará al anticristo, al falso profeta y a todos esos ejércitos paganos que se levanten neciamente a pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Cristo primero se presentó como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La iglesia actual y el mundo moderno, al igual que el pueblo de Israel, no saben lo que necesitan. En vez de buscar la redención del alma, del espíritu que nos reconcilia con Dios, buscan primero lo que se añade, la añadidura, la bendición. Buscan proveedores de riquezas, prosperidad.
Hoy en día mucha gente que se autodenomina cristiana y forma parte de las filas de las bancas, de las denominaciones, de las membresías de las iglesias, están porque se les predicó un evangelio de prosperidad, un evangelio de riqueza, un evangelio de estabilidad económica. Buscan otros promotores de fama y reconocimiento, buscan managers que los catapulten. Ahorita hay muchas estrellas en las iglesias, más que siervos. Buscan poder de lo alto, no para sujetarse a Dios, sino para que se los ponga en alto. Se habla mucho de ser cabeza y no cola. Ahora, ¿cuál es el doble ofrecimiento de Dios, de Jesucristo hoy en día? Primeramente, el reino de Dios y su justicia perfecta, que significa aceptar sus leyes, sus decretos, sus estatutos, su doctrina. Segundo, como resultado de las añadiduras de buscar su reino y su justicia, está la bendición, conforme a su propósito y plan. Recordemos que la bendición de Jehová es la que añade tristeza con ella, hermanos. Amén. Recordemos que hay que buscarle conforme a su plan y su propósito. Dios te quiere bendecir mucho, pero es conforme al plan de Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tanto la iglesia como los judíos de aquel entonces tenemos una noción equivocada de quiénes somos nosotros. Recordemos que Él es Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios, nosotros le servimos a Él. Nosotros no decretamos, Él es el que decreta. Nosotros no somos los que ordenamos a Dios, solo somos los que nos ordenamos en los caminos de Dios. Somos sus criaturas, hechura suya somos, dice su palabra. Somos sus hijos, dice que los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso decía yo en el enlace anterior, hay que reconciliarse con Él, con el Señor. Hay que ponerse a cuentas con Él. Hay que tener un encuentro con el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, para saber cómo hacer y qué es que hay que hacer en la voluntad de Dios, y aún cómo pedir. Y una y otra vez, por nuestros actos, nuestros comportamientos, aún hasta por nuestras íntimas aspiraciones, decepcionamos y crucificamos una y otra vez el corazón de Dios. Reconciliémonos con Dios, hermanos. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos, intimemos con Él. La comunión íntima es con lo que le buscan y a ellos hará conocer su pacto, dice su palabra. Sin embargo, para terminar esta palabra, recordemos que el abogado que está en el cielo sigue intercediendo por los pecados del mundo entero y por los nuestros, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, Lucas 23:43. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos la figura. Está Cristo en el centro de las tres cruces. Él es la cruz que está en el centro. Y a su lado, dos ladrones, dos impíos, dos pecadores que justamente estaban pagando sus culpas. El uno era un pecador insensato, el otro fue un pecador sabio. No era un ladrón bueno. No hay ladrón bueno, no hay asesino bueno. Todos son pecadores. Sin embargo, fue sabio porque tuvo fe. Ahora, antes de Jesús actuar y profesar su palabra, su promesa de salvación, Él fue motivado el poder de Cristo y la soberanía de Cristo. El ladrón pidió, el ladrón declaró, el ladrón confesó. Dice Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, la acción lleva una reacción, se le da, el que toca, se le abre, el que busca halla. Nosotros, hermanos, somos los que motivamos y accionamos las entrañas y el corazón de Dios. Nosotros con nuestras oraciones, con nuestras súplicas, con nuestra petición, somos los que movemos la acción de Dios. Dice la palabra, amados hermanos, que Él tiene
conocimiento de todas nuestras necesidades, aún antes que profiramos con nuestras palabras, de nuestras bocas salgan las palabras. El problema es que a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestras propias vanidades, para nuestras propias necesidades. Pedir en el nombre de Jesús, desde hace un momento, justamente acerca de cómo es de buscar el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo vendrá con añadidura conforme a la voluntad de Dios. Pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme a la voluntad de Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no nos va a dar nada malo, nada que nos haga tropezar, nada que nos haga desviar. Dios nos va a dar siempre las cosas que nos santifiquen, que nos corrijan y que nos tengan alineados en su vida de santidad. Segundo, hermanos, el ladrón pidió porque creyó. Es importante que de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él le hay, o sea, que Él existe, que Él está presente, que Dios vive, que Dios está con nosotros. Dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ladrón no fue tonto, vio que Jesús estaba con él y era la oportunidad de pedirle a Él. Quién sabe, de pronto muchos habrá escuchado de Él y en ese momento de calamidad, propiciamente Dios le permitió que esté al lado de Jesús, lo vio presente, creyó en Él. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan. O sea que para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Si pedimos con fe conforme a su voluntad, todo lo que le pidamos será hecho. Tercero, el ladrón necesitó. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 31. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La segunda carta, en cambio, dice algo similar. Capítulo 13, verso 5, la parte A literal, al examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una de las primeras cosas, hermanos, es estar consciente de nuestra condición y de nuestra situación. Estar apercibido de lo que necesitamos. Nosotros no podemos a la loca pedir por pedir. Tenemos que hacer un análisis, un balance de nuestro estado espiritual y de nuestro estado material, por decirlo así. ¿Por qué hago énfasis en ese orden? Porque las cosas espirituales son las primeras, hermanos. Amén. La comunión con Dios, la santificación, nuestro ministerio, la madurez. Es importante estar consciente de nuestro estado espiritual. Una de las cosas que yo enseño a la iglesia, siempre, a la iglesia me estoy refiriendo, por cierto, es que siempre tenemos que estar a cuentas con Dios. Siempre que nos reímos, pidamos perdón a Dios por los pecados de los que somos conscientes y aún de los pecados que no conocemos. Líbrame de los pecados que desconozco, dijo el salmista a Dios. Lo espiritual es lo primero. Segundo, hay que estar consciente de lo material. Pidamos con inteligencia. No pidamos para despilfarrar, para desaprovechar. Y pidamos también para compartir, hermanos. Amén. Provisión, salud. Pero pidamos. Tengamos fe, hermanos. En la situación de ahora, de la cual hay que estar conscientes, por cierto, yo sostengo por la palabra, por los tiempos, por las sazones, por las señales, que esto es mano de Dios. Pero también tengo la fe y la confianza, como me dice Apocalipsis 3:10, donde hay una promesa para los hijos de Dios y para todo aquel que en Él quiera creer. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de probar al mundo, que ha venido sobre este mundo para probar a sus habitantes, a los hombres. Hermanos, este momento es un momento para pedir reconciliación con Dios, santificación, edificación, fraternidad entre hermanos, entre cristianos, perdón y, ¿por qué no?, salud y provisión, que es lo que más hace falta si estamos conscientes de lo que estamos pasando. Fue recompensado el ladrón. Cristo es Señor en cualquier cruz, en cualquier situación. Como dije hace un momento,
para Cristo, para Dios no hay nada imposible. Él apacigua las tormentas, da bonanza en la tormenta. Él alimenta a los miles, a las multitudes en cualquier desierto. Él sana a cualquier enfermo. Él levanta a cualquier muerto. Él te liberta de cualquier ataque del enemigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Y como le dijo Jesucristo a el ladrón, nos dice a nosotros, de cierto te digo, hoy estás conmigo en el paraíso. Jeremías 29, permítame leerle este pasaje, que es un pasaje que edifica, que es un pasaje muy fortalecedor. Dice en el capítulo 29, Jeremías 29, verso 11 al 13. Dice así su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios se conoce a sí mismo y sabe que nos ama. Dice la palabra que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pidamos creyendo lo que necesitamos, que Dios lo hará. Tercera palabra, Juan 19, 26, 27. Mujer, ahí tu hijo, hijo, ahí tu mujer. Este cuadro yo lo veo como la preocupación de Cristo. Cristo tuvo siempre conciencia. Recordemos cuando estaba con las multitudes en el desierto y estaban todos preocupados. Él le dijo, dale vosotros de comer. ¿Se recuerdan cuando vio a las multitudes en el desierto y estaban como ven? Sí, pastor, se preocupó, se dolió, se angustió y dijo, y tuvo misericordia de las multitudes porque la vio como oveja sin pastor. Una de las cosas que más tiene Dios acerca de nosotros es conciencia, es preocupación de nuestro estado, hermano. Él nos ama y el que ama se preocupa. El que ama está pendiente. El que ama es solícito para ayudar. Dice la palabra, como dice hace un momento, el Padre sabe qué cosa tenemos necesidad, Mateo 6:8. Y Jesús es como el Padre. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios tiene, como decía hace un momento, a un conocimiento antes que pidamos todas las cosas. Pero el asunto es que Jesús resolvió. Jesús no solo se preocupó, resolvió. Como Él ya partía, es más, Él ya había hecho mucho por nosotros, estaba haciendo y culminando su obra en la cruz del Calvario por nosotros, Él le encomendó la responsabilidad a los que necesitaban, entre ellos, en este caso a Juan y María. A Juan le encomendó el sustento físico, le recomendó el sustento físico hacia María, y a María le encomendó el sustento afectivo emocional que Juan necesitaba, porque se iba el Señor, necesitaba una madre, un padre, un tutor, una nodriza, ¿no? Esto lo podemos comprender en el principio que Santiago nos enseña. Santiago, capítulo 1, verso 25 al 27 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Haré una breve explicación de un término que está ahí, una palabra que es motivo de discusión muchas veces discusiones sin sentido, porque yo creo en la literalidad de la escritura. Si algo está escrito, eso es. Pero bueno, no entro a ese punto, a este momento. Eso sí lo estoy preparando. Ya está preparado, tengo que simplemente subirlo.
acerca de lo que es religión o el término religión. Y voy a dar un breve concepto de lo que es religión en el contexto que está exponiendo Santiago. Por cierto, el término religión es basado en el escritural griego, triskia, y que luego se transliteró al latín, que es religiare. Ambos tienen ciertas diferencias en su concepto, pero también cierta armonización. Pero para resumir, significa el buen servicio o servicio. Y Santiago lo que nos está enseñando acá, en resumen, es que la verdadera relación con Dios, la verdadera liturgia o cultos a Dios, la verdadera declaración de que somos hijos de Dios, se refleja en el servicio al prójimo, amor práctico. Repito, la verdadera relación con Dios, la verdadera liturgia o culto hacia Dios y la verdadera declaración de que somos hijos de Dios se refleja en el servicio y el cuidado que tengamos por el prójimo, amor práctico. Y ese servicio propicio y práctico lo representamos acá en la palabra. Dice Proverbios, capítulo 3, disculpen que me demore un poco en la manipulación de la escritura del libro de la Biblia. Una de las consecuencias de Parkinson es justamente la falta de sensibilidad. Pero bueno, ahí vamos. Dice Proverbios 3, capítulo 27, versículos 27 y 28. No te niegas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Primer principio, servicio práctico y propicio. Hermano, ayuda al que tiene necesidad y ayúdale ya, no esperes para mañana. Dice un pensamiento universal, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La iglesia tiene que ser propicia y práctica en ayudar al que necesita. Si alguien te pide hoy es porque hoy necesita. Si tú te das cuenta que alguien necesita hoy, es porque hoy necesita. Claro que también dice la Biblia quien es debido, ¿no? O sea, hay que ayudar a quien se lo merece, a quien se lo ganó, a quien cumple con la palabra. Dice la Escritura que quien no trabaja no coma, que no sostengamos a los vagabundos, a los vagos, perdón, no a los vagabundos, que no sostengamos al negligente, al perezoso, al que quiere descansar todas sus necesidades en la iglesia, no. Pero hay gente, hermano, que la busca. Hay gente que la busca, que se esfuerza, que lo hace y no le sale. Además que tiene un buen testimonio en Dios y sirve a la iglesia. Seamos propicios en extender la mano, hermanos. Ayudemos. Segundo, aunque nos cueste, o mejor dicho, no es que aunque nos cueste, sino que nos cueste. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque Dios dé su pan al indigente. Hermanos, hay hermanos que tenemos capacidad de ayudar, no dejemos toda la carga de la iglesia. Es más, hay hermanos que siempre increpan a la iglesia porque no ayuda y ellos son los primeros que no dan para la obra. Dice la palabra, da de tu pan. No seamos como esa gente que es solícita en el mal sentido. Gente que, por ejemplo, cuando se pide una ayuda, alzan la mano y después le dicen al otro, anda, da. Da de tu pan, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. ¿Qué dijo David? No daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y el prójimo refleja a Dios. A Dios lo vemos en el prójimo. Si queremos dar a Dios sacrificio que nos cueste, se refleja en ayudar al prójimo, hermano. Amén. Ahora, esto tiene algo bueno también, hermano. No lo hacemos por eso, pero no está de más decir lo que la palabra, las promesas que dicen o la justicia de Dios nos promete. Seremos bendecidos. Dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Salmos 41:1 dice en cambio,
Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo liberará Jehová. Hermanos, testimonios prácticos. Yo puedo decir como dijo el salmista David, joven fue, aún envejecido. Pero bueno, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado que mendigue, ni su descendencia que mendigue pan. Si algo bueno que siempre hemos hecho, la gloria sea a Dios, y por amor a Dios, porque amamos la obra de Dios, porque, como dije alguna vez, los intereses de nuestro Señor se reflejan en los judíos, en los israelitas, los intereses de nuestro Señor se reflejan en el prójimo. Si cuidamos los intereses de nuestro Señor, Dios nos verá bien. Es que siempre con mi esposa nos hemos acordado del pobre. No solamente nos hemos acordado del pobre, uy, yo me acuerdo del pobre. No, hemos accionado en ayudar al pobre. Y hermano, hasta ahora, en cualquier situación o condición, es más, nosotros como pareja, como hogar, hemos pasado peores situaciones. Dios siempre nos ha provisto. Nunca ha habido un día que no tengamos para el desayuno, para el almuerzo y para la merienda. Acordémonos siempre de los pobres, hermanos. Amén. La iglesia tiene que preocuparse. La iglesia es la que tiene que activar. Así como Cristo fue consciente, la iglesia tiene que ser consciente. La diferencia entre Cristo y la iglesia es que Cristo delegó. La iglesia es la que tiene que elaborar, es la que tiene que obrar, es la que tiene que trabajar. En el propio pueblo y en las calles hay Marías y Juanes, hermano. Lamentablemente hay de todo. Me acuerdo que una vez un pastor lastimosamente enseñaba desde el altar, desde el púlpito, hermanos, y contaba una historia, una experiencia que había tenido. Me he dicho siempre contar estas experiencias. Yo no sé, creo que tenía punto tocado con los vagabundos. No sé si de pronto algún vagabundo le hizo mal en su vida. Y él contaba y contó una vez una de tantas que estaba en el centro comercial en Río Centro Sur, por allá afuera, y que se acerca a un vagabundo a pedirle comida. Y hasta la expresión corporal de él dio a notar de que la abundancia de su corazón hablaba lo que habló. Trabaja, vago. Que así le había dicho. Esa fue la expresión corporal que él hizo. Hasta más fuerte, ¿no? No fue eso sí. Pero fue despectivo, fue peyorativo. ¿Qué dijo Jesucristo? A los pobres siempre os tendréis, hermano. Jesús nos dice en esta mañana, ahí en las calles está María, ahí en las calles está Juan. He ahí tu prójimo. Ayudemos, hermanos. Amén. Cuarta palabra. Marcos 15:34. Dios mío, dijo Jesucristo, Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué el Padre desamparó a su Hijo? Para entenderlo mejor, permítame contarle esta historia. Tal vez muchos de ustedes la habrán escuchado ya. Yo alguna vez la prediqué también en algunas de las iglesias de las que no les nombré. Por cierto, les digo algo, no es que he sido saltarín, no es que siempre he sido oveja, no he sido borrego o chivo saltando iglesia en iglesia. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, muchos años, yo trabajé para editoriales como asesor pedagógico o promotor de libros en el área de asesoría pedagógica. Es mejor porque yo no soy licenciado en lenguas. Y cumplí esa función, ¿no? Y provincia o ciudad donde me tocaba permanecer, vivir, a veces 3 meses, 4 meses, 6 meses, buscaba una iglesia donde congregarme. De preferencia si era de la misión a la que pertenecía, pero si no, cualquier iglesia que predicara al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bienvenida sea. Amén. Y tal vez conté esta historia, ¿no? Dice que en una ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, de un portaaviones habían partido una escuadrilla de aviones a hacer un ataque en el país enemigo, y la jornada se había alargado, ¿no? Ya el regreso llegó uno, otro y otro avión, pero faltaba un avión, justamente el del líder de la escuadrilla, el líder de la escuadrilla de esos aviones. El problema es que se estaba haciendo de noche, y el problema es que según el sonar de aquel entonces, no tenía la tecnología actual, que satelital y todo, se dieron cuenta que se acercaba el enemigo y tenían que apagar las luces para que el enemigo no los vea, porque si no los torpedeaban y los hundían. El asunto es que el avión no llegaba y tenían que apagar las luces. Si el avión llegaba con las luces apagadas, se estrellaba.
Y si las luces las tenían prendidas, el avión podía aterrizar, pero arriesgaban a que mueran todos en la tripulación porque los iban a torpedear. El problema es este, hay una parte de la historia que es interesante. El almirante o el capitán de la nave era el papá del piloto que estaba piloteando el avión, valga la redundancia. Y tenía que decidir entre salvar a su hijo o condenar a todos. Y tomó la decisión más difícil, la más responsable, la más propicia. Entregó a su hijo en propiciación para salvación de toda la tripulación. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese por nosotros? ¿Por qué fue necesario que el Padre entregara a Jesucristo? Un momento, hermano. Continuamos. La pausa fue porque tomé medicina. Están viendo que me estoy quedando un poquito tieso, pero bueno, sigamos. Era necesario, primero, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Segundo, no hay justo ni un uno, no hay quien quiera hacer lo bueno. Tercero, el hombre en su juventud, su corazón inclinado siempre al mal. Y eso significa que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa esto? ¿En qué nos perjudicaba a todos? Que esto hacía que se desborde, se manifestase el justo juicio de Dios, según está en Apocalipsis 14:7 y 2 Tesalonicenses 1:5. El justo juicio de Dios. Bueno, diremos, o dirán muchos, pero yo soy un hombre bueno, soy un filántropo, hago bien a la gente y no hago nada mal. Hay una diferencia entre la bondad del hombre y la bondad de Dios. La bondad del hombre es por vanidad. La bondad de Dios es para justicia y para salvación. ¿Y cuál es la bondad que Dios busca? Miren, el pecado que condena el mundo es darle la espalda a Dios, es darle la espalda a Jesucristo. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, porque el mundo sea salvo por medio de él. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Mira, para el pecado de la humanidad hay solución, es Cristo. Para el adulterio, para la fornicación, para el homosexualismo, para el hurto, para el robo, para la corrupción, esos políticos, es Cristo. Pero si le das la espalda a Cristo, ¿quién te salva del pecado personal cuando estás condenándote por el pecado universal de dar la espalda a Dios, hermano? Entonces, justo el juicio de Dios. O como dice justamente en Lucas 21:22, tiempo de retribución, tiempo de retribución. Estos son tiempos de retribución, hermano. Dice la palabra en Romanos 1:18 que el ira de Dios se hace presente y déjame leerle textualmente. Romanos 1:18. Qué lindas alabanzas las que estoy escuchando. Estaba escuchando el grupo Maranata. Quiero alabarte. Porque el ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Hermano, la humanidad de hoy se ha desviado tanto de Dios. Es más, ni siquiera se acercan al concepto de lo que es Dios, que han cambiado las cosas, los tiempos y las leyes, llamando buenas a las cosas malas y malas a las cosas buenas. Que no solamente las hacen, sino que se deleitan en las que las hacen y promulgan leyes para que otros las hagan, para que tengan la libertad de hacerlo. Entonces no nos sorprendamos de la justa retribución o el justo juicio de Dios. Ahora, en su justicia Dios demandaba la muerte del pecador, la paga del pecado es la muerte. Cristo es la propiciación justamente por esos pecados. Explico lo del Cordero Pascual que hablamos en la primera palabra. Cuando vino el juicio a Egipto, donde estaban también los israelitas, ellos están en la tierra de Gosén, recordemos que ellos padecieron las primeras 3 plagas, si no me equivoco, del resto fueron libres, pero había una última plaga que atañía a todos. Dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, aún para los israelitas de ese entonces, los judíos de ese entonces, y aún para la iglesia que no se ha encomendado a Dios.
el que está apartado. Dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Impío es todo aquel cristiano que se ha apartado, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿No? Son principios bíblicos que no podemos ignorar. El ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra, inclusive por Gosén, donde estaban escondidos los judíos, los israelitas, perdón. Recuerda que el término judío viene de la tribu de Judá. Bueno, después explico eso. Todos los israelitas. Y Dios le dijo que coja un cordero sin mancha, sin mácula, perfecto, y su sangre sea derramada, esparcida en los dinteles, en los pórticos de todas las casas, para que el ángel de la muerte pase y reconozca la sangre y no toque al que estaba en esa casa, ¿no? Al punto que dice la Escritura que muchos egipcios se ocultaron, o sea, pidieron posada, se ocultaron en la casa de los israelitas y fueron salvos de este juicio. Y vino la muerte de los primogénitos. De ahí viene el sacrificio ceremonial del Cordero Pascual, que era sombra y figura de lo que Cristo iba a ser, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Dios demanda justicia, muerte del pecador. Cristo se entregó por los pecadores. El justo, que no debía nada, entregó a pagar la deuda de nosotros. Por eso es necesario que Cristo muriese por nosotros, hermanos. El Padre tuvo con todo dolor que entregar a Jesucristo, su Hijo, por amor a nosotros. Bueno, como decía, 1 Pedro 3:18 y Gálatas 3:13 dice que Él fue el justo por los injustos, que Él se hizo maldición por nosotros, hermanos. La paga de nuestra culpa la llevó Él en su cuerpo, el pecado nuestro sobre sus lomos, hermanos. Amén. Por eso Dios tuvo que entregar a su Hijo, lo abandonó por amor a nosotros. ¿Eso qué nos hace reflexionar? No le echemos la culpa a Dios de las cosas que pasan, es culpa nuestra. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, entregar a su Hijo en sacrificio por nuestro pecado. Y ahí la respuesta al Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra, tengo sed, Juan 19:28. Hablemos de dos aspectos de la sed que experimentaba Jesucristo. Disculpen la pausa, es que me quedaba la chiripiorca a comer en su momento, pero bueno, entonces por eso he pausado un par de veces. Tal vez lo haga un par de veces más, pero continuemos. Hablemos de dos aspectos de la fe, de la sed, que Cristo exclamó en la cruz del Calvario. La parte física en primer lugar. Cristo estaba deshidratado a causa de el estrés nocturno. Recordemos la oración con sangre por la angustia que tenía por su alma. Segundo, la tortura nocturna. ¿A qué se refiere la tortura nocturna? Al esputo, a los golpes, a la humillación y al que no se le permitió dormir en toda la noche. Eso te deshidrata, eso quema muchos electrolitos. Azotado 40 veces. Látigo romano, recordemos que el látigo romano se conformaba de 4 o 5 ramas donde estaban amarradas justamente piedras, huesos, metales, que desgarró y desangró a Cristo. Él desde ya estuvo derramando la sangre suya, ¿no? La corona de espinas sobre sus sienes, la ruta del Calvario, con el peso de la cruz, con las heridas, con el flagelo, con la humillación, con la decepción, con el rechazo de la gente, los clavos. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Cristo derramó corporalmente toda su sangre. Cuando Cristo partió el pan y el vino, y compartió la copa de vino, expuso los símbolos justamente de lo que iba a pasar. El pan significaba su carne molida por sus pecados, y la sangre, y el vino, la sangre que él iba a derramar por nosotros. Veamos un momento Isaías capítulo 53. Hay unos versículos que quiero leerle rapiditamente. Un momentito. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue figurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que el de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una versión dentro de las pasiones de Cristo, que es la que más me gusta, aunque es criticable por muchos. Eso sí, les pongo mi punto de vista porque mi aceptación de esa película. Todo lo que se refiere a la vida cotidiana y más las películas o series o novelas que se tratan sobre el contexto histórico y bíblico, mi aprobación se basa en la literalidad o la fidelidad más apegada a la palabra de Dios. Estoy hablando de la película La Pasión que fue dirigida por Mel Gibson. Hermanos, eso fue, se puede decir, un acercamiento real de lo que padeció Cristo. No es un morbo, simplemente fue la exposición de lo que Cristo padeció. Y a veces la iglesia es inconsciente de esto. Cristo fue literalmente molido por nuestros pecados. Pésima la comparación que voy a hacer, pero tenemos que comprender con la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios a través de Cristo para nosotros. ¿Usted se ha visto cómo se muele la carne? ¿Cómo es triturada? Así fue Cristo triturado por nosotros. Por tanto, cuando Él dijo que tenía sed, era porque se había desgastado totalmente por nosotros, hermanos. Hagamos conciencia de esto. Yo me acuerdo que cuando vi esa película y después comprendí mejor esta parte escritural, dice la palabra que las piedras hablarán. Fue necesario que vea esa película para entender la realidad del espíritu de esa parte textual de la Biblia. Me acuerdo que como anécdota habíamos comprado los nuggets, las cosas que las habíamos entrado escondidas porque no se podía entrar esas cosas al cine. Y no comí. Y mi oración fue, Señor, hazme digno de tu sacrificio. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él se desgastó, Él fue molido, Él se deshidrató, Él se entregó totalmente por ti y por mí. No fue una gota de sangre, fue toda su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Sed espiritual. Veamos un ratito Miqueas, capítulo 7, verso 1. Miqueas 7, verso 1. Ven un momentito. Estamos por aquí, ya estamos cerca. Dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer y mi alma deseó los primeros frutos. Miqueas 7.1, la primera parte, ay de mí. Para entender esto, permítame explicarle un principio de interpretación que yo uso. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice la palabra que ninguna profecía vino de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que no solamente pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra que la primera tabla la escribió con su dedo. Para interpretar bien la palabra, un principio bíblico es meterse en el Espíritu de Dios, entender la intención, la necesidad de Dios al exponer o al expresar algo. Este ay de mí no fue el profeta, ese ay de mí fue el Espíritu de Dios hablando a través del profeta. Explico bien este principio de lo que vamos a aprender en este versículo, de la sed espiritual de Jesucristo. La situación o la temperatura espiritual de Israel en aquello entonces, que es similar a la iglesia hoy en día, es que era un Israel tal cual como la iglesia que busca las bendiciones, que saquea a la iglesia, que saquea espiritualmente a Dios, por decirlo así. Por cierto, Dios no es malo, Dios no es tonto, Dios es bueno. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, sino que Él es misericordioso, bondadoso y benevolente y nos da, hermanos. Amén. No lo merecemos y nos da. Imagínense lo que nos diera si fuéramos fieles a Él. Pero bueno, es cada uno, no cada cual. Sin embargo, nos bendice. Y Dios dice, ay de mí, porque Él también está esperando que demos los primeros frutos. Miqueas 7.1, la parte B dice, mi alma deseó los primeros frutos. ¿De qué frutos o qué frutos se refiere la palabra? Al fruto del Espíritu Santo, que es un cambio, que es la santificación, que es obediencia, hermano. Isaías 53, versículo 11, literal A dice, dice lo siguiente, déjeme leerle textualmente.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo, tengo sed de esto, del fruto del Espíritu entre los que por los que voy a morir, por los que voy a entregar mi vida, por los que voy a entregar mi alma. De los primeros frutos, no de las obras, que demos las primicias espirituales. Pueblo de Dios, ¿qué le estamos dando a Dios en retribución, en reciprocidad, en amor? Es bueno decir que lo amamos, pero también es importante demostrarle ese amor. Jesús tiene sed de nosotros, del fruto del Espíritu de nosotros, que lo que Él sembró germine en nuestras vidas, que demos el fruto no al 30, no al 70, sino al 100 por uno. No quiero irme en contra de la misericordia y bondad de la palabra. Es verdad que la palabra dice que hay fruto que al 30 por uno, al 70 por uno, pero esforcémonos a dar el 100 por uno. Son opciones que Dios nos da. Mientras más busquemos será mucho mejor. Dios tiene sed de nosotros. Aleluya. Bueno, vamos con la sexta palabra que está en Juan capítulo 19, verso 30, donde dice consumado es. Para explicar este principio, esta lección de Jesucristo en esta frase, en el consumado o terminado es, me recuerdo de una frase que dice, cada principio tiene su final, pero quiero cambiar el orden. Cada final tiene un principio. Y lo explico de esta manera. Regresemos al principio de todas las cosas. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 31, que cuando vio Dios que había hecho todas las cosas, vio que le había hecho buena en gran manera, y fue el día y la tarde de la mañana sexta. Ya entiende por dónde vamos. Cuando Dios creó todo, el cielo, la luna, las estrellas, el sol, el mar, las bestias del campo, las bestias del mar, los montes, los valles, todos los frutos, los alimentos, hizo al hombre en sexto lugar. ¿Por qué lo hizo en sexto lugar? ¿Porque era lo menos importante? No, contrariamente, porque era lo más importante, Dios tenía que ponerle un lugar de confort. Segundo, porque Dios lo iba a nombrar como rey, señor, gobernador y dominador de todo lo que Dios había hecho. Dijo que sojuzguéis, que se enseñoréis y gobierne toda la tierra. Fue hecho bueno en gran manera, ¿verdad? El asunto es por qué al día de hoy no somos los reyes de este mundo, no gobernamos este mundo. Este mundo es gobernado por la maldad, por la injusticia, por las enfermedades, por las plagas, por todo. Porque el hombre, retrocedemos nuevamente, al poco tiempo de haber recibido ese honor de parte de Dios, faltó y pecó. Por desobediencia, por falta de fe, por carnera, no importa por qué motivo fue, pecó. Y al pecar, entregó la autoridad y dominio que Dios le había dado al enemigo de Dios, al diablo. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo es el diablo, porque el hombre le entregó lo que le pertenecía a él. Pero bueno, en ese entonces Dios, planificó o efectuó un plan de salvación, que es a través de Jesucristo. Le dijo a la mujer, cuando les dio los juicios al hombre, a la mujer y a la serpiente, le dijo a la mujer, de tu simiente vendrá el Salvador, y éste herirá a la serpiente en la cabeza, o sea, la aplastará y la vencerá, aunque ella la hiere en el calcañar. Pasaron 2000 años de angustia, de dolor, de desazón en el mundo, y vino Cristo. Cumplió su cometido, su pasión, su vida, su vida de testimonio, de servicio, de milagros, de obra, predicó el reino de los cielos, y fue colgado en la cruz porque Él se entregó voluntariamente para morir por el hombre, y dijo, consumado es. Se entiende que Jesús era el que iba a salvar al mundo y a reconciliarnos con Dios, y a consumar la obra expiatoria de salvación. Pero ¿por qué de 2000 años después, o sea, ya 4000 años después en total, el hombre sigue como está, como en ese principio antes de que venga Jesucristo? Voy a explicar la alegoría del matrimonio que la Biblia explica. La Biblia pone a Jesucristo como el esposo, como el novio, y a la iglesia como la novia. ¿Qué pasa en un matrimonio? En un matrimonio está la pareja y está el que oficia. El que oficia, el ministro, le dice al hombre, aceptas a la mujer, y la mujer al hombre. Una vez que han aceptado, los declaran marido y mujer, o sea, consuma el matrimonio. Jesucristo hizo su parte. En la cruz del Calvario dijo, consumado es, y está en el altar esperando a que la humanidad se acerque y diga consumado es, y lo acepte como su Señor y Salvador. Miren, amigos y hermanos de la iglesia,
más que reconocer o hacer un reconocimiento facial de Jesucristo, que lo expliqué la vez pasada, o sea, más que decir, este es Cristo, este es el Salvador, mis padres me hablaron, yo creo en Dios, hay que aceptar a Jesucristo. Hay que no solamente reconocerlo, hay que aceptarlo, hay que confesarlo, hay que declararlo. La obra expiatoria de consumación termina cuando usted se acerca a la cruz, confiesa sus pecados, se reconoce como pecador, pide a Jesucristo que le perdone y pide a Jesucristo que gobierne su vida. Ahí puede decir consumado es, ha terminado. Dios hizo esto por toda la humanidad. Dice la palabra que Dios quiere que todos recurran al arrepentimiento, que no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, es el que acepta al Señor, es el que cree en el corazón para justicia, pero que con su boca, con sus actos, con sus hechos, confiesa para salvación. Ahí podríamos decir, consumado es. Séptima y última palabra, Lucas 23, verso 46. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Para entender esta expresión de Jesucristo, estudiemos un poco la vida de Jesucristo. Jesucristo fue un hombre, un ser, que es Dios y se encarnó, que vivió en el Espíritu. Mire, Él fue profetizado por el Espíritu, fue engendrado por el Espíritu, fue encomendado ministerialmente por el Espíritu, fue recibido por el Espíritu, fue coronado por el Espíritu, tuvo una vida llena del Espíritu, vivió en el Espíritu una vida de dolor fragante a Dios. La iglesia, su iglesia, tiene que tener una vida tal cual en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener esta misma procedencia de parte de Dios. Y dice el Espíritu en su palabra, en Job 33, 4, que su Espíritu nos formó, o sea, fuimos gestados por el Espíritu. Dice Juan 3:5 que hemos nacido del agua del Espíritu. Dice Romanos 8:15 que tenemos la adopción del Espíritu Santo por el cual podemos clamar a Abba Padre. Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu, las arras de nuestra salvación, de nuestra garantía. Por tanto, hermano, ya que somos del Espíritu, la expectativa de Dios hacia nosotros es en el Espíritu, es espiritual. ¿Por qué? Porque la carne no heredará el reino de los cielos. Dios invirtió mucho en nosotros, está expectante de lo que demos como hijos de Dios en el Espíritu. Ya no somos del mundo, ni pertenecemos al mundo, dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Romanos 12:2 dice algo similar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. No nos enemistemos con Dios. Santiago 4:4-5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que Dios anhela celosamente? Que la comunión con el mundo es enemistad con Dios. Imitemos a Cristo, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gálatas 5:1 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Por cierto, este versículo quiero leerlo de la Biblia textual griega, porque la que tenemos nosotros, Reina Valera, dice esto, si vivimos por el Espíritu, mayúsculo, Espíritu, andemos también por el Espíritu, mayúsculo. La textual dice algo muy diferente, algo donde compromete a la iglesia a la parte de la labor que le corresponde. Dice, si vivimos por el Espíritu, mayúscula, andemos en el Espíritu, minúsculo. O sea, que si somos de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu humano
el cual Dios nos dio para conectarnos con Él, tiene que andar en consagración a Él. No podemos delegar responsabilidad, hermano. No depende solo de Dios, depende también de la voluntad nuestra. David profesó este principio en cuanto a otro tema, pero lo podemos aplicar para esto. David dijo una cosa en una ocasión, dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Saquemos la casa de Jehová todos los días de mi vida y veamos la petición y la acción de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa demandemos a Dios, andar en el Espíritu, pero busquemos andar en el Espíritu. No solo depende de pedir a Dios, Dios ayúdame, santifícame, depende que nosotros hagamos lo que nos corresponde para ser santificados, orarle la palabra, tener comunión con Dios. Como les hablaba anteriormente, el principio de ser consumados son de dos, no de uno. La relación con Dios en el Espíritu es de dos, del Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro por la decisión que nosotros tomemos, hermano. Dice el capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. Hermanos amados, depende de nosotros. Y así como Cristo encomendó su Espíritu y cosechó las bendiciones, dice la palabra que fue dado un nombre, sobre todo nombre, para que el nombre se doble toda rodilla. Cristo también nos tiene muchas bendiciones para nosotros si andamos en el Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no veo ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Encomendemos nuestro espíritu a Dios para poder andar en el Espíritu de Dios. Dios nos bendiga esta mañana, hermanos, ya casi tarde o ya muy pasado en la tarde. Esta es la reflexión que hemos tenido en esta mañana para la iglesia Jehová Llama y para los amigos y compañeros y otras iglesias con las cuales se lo den un principio, sobre las 7 frases, 7 expresiones, 7 enseñanzas que Jesús nos dio aún en el Calvario. Dios nos bendiga, Dios nos dé fortaleza en estos días, en estos momentos. Dios nos dé su gracia y misericordia. Dios está con nosotros, hermanos. ¿Saben? Que podemos decir, digamos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque Él es la roca de nuestra salvación. Dios nos bendiga.